El tema de hoy es: ¿quién debe enseñar en mi familia? ¿Papá o mamá? La lectura bíblica de hoy es Deuteronomio 6, del 1 al 9. En la versión Palabra de Dios para Todos, y la Palabra de Dios dice: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles. Obedézcanla en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. ¿Quién debe enseñar en mi familia? ¿Papá o mamá? Dentro del liderazgo que el hombre cristiano realiza siendo cabeza de su familia, debe alimentar a sus hijos y esposa de manera física, moral y espiritualmente, además de protegerla y de orar para su protección. Al mismo tiempo que debe educar espiritualmente a sus hijos y conducirlos en el camino de la devoción por medio de la instrucción directa y constante, dirigiéndolos en adoración, permaneciendo accesible e involucrado de manera cariñosa con ellos y reflejando a Jesucristo por medio de su ejemplo. Esto lo podemos ver en citas bíblicas como Deuteronomio 6:7, Deuteronomio 11:19, Efesios 6:4, Salmo 34:11 y Salmo 78:5 y 6. Incluso, un hombre no debe abandonar su responsabilidad de enseñarle a sus hijos regularmente acerca de Dios. Pero sí quiero dejar claro que cuando no haya un esposo cristiano para liderar espiritualmente a su familia, entonces la mujer de la familia debe asumir la responsabilidad y de acuerdo en la forma que Dios las capacite, como en el caso de Lidia, que vemos en Hechos 16:15, o Loida y Eunice en 2 de Timoteo 1:5. Para algunos, la principal responsabilidad de una madre era de cuidar a sus niños pequeños y como esposa administrar el hogar y convertirlo en un centro de ministerio, siendo los padres los mayordomos ordenados por Dios y que el mismo Señor le da a los padres la responsabilidad y autoridad para la educación y deben darle a los hijos el mejor bienestar físico, social, emocional y espiritual. Responsabilidades siempre determinan las relaciones y estas crean modelos. La familia es la principal responsable por la educación cristiana de los hijos. La familia en el Antiguo Testamento era patriarcal. Esto quiere decir que el padre sobre los hijos, incluso los casados, era una autoridad total. El padre cumplía funciones sacerdotales. Además, las escuelas donde se enseñaba la ley y además a leer y escribir
eran exclusivamente para varones. Solamente algunas hijas de familia de elevado rango social les era permitido estudiar. Un dicho atribuido al rabino Samuel dice: a los 5 años se está listo para la escritura, a los 10 para el Mishnah, a los 13 para el cumplimiento de los mandamientos, a los 15 años para el Talmud. De igual forma, la educación de los niños estaba regulada por el mundo grecorromano y las opiniones acerca de los niños al ser educados serían por los padres en su casa o deberían tener tutores, maestros y niñeras. Si ubicamos a la familia dentro del tiempo de Jesús y lo que expone el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, tanto los derechos como los deberes de las mujeres eran limitados. En el culto, la mujer solo escuchaba, le estaba prohibido enseñar. La mujer se ocupaba de la vida doméstica, muy limitados sus deberes y derechos. Es por eso que las mujeres llevaban la cabeza y cara cubierta para decir que el derecho y deber lo ejercía el esposo. De igual forma, los niños no podían vivir sin tutor. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, los niños eran instruidos en la ley por el padre. La estructura familiar de aquella época, como la comunidad de personas, estaba regida por la autoridad del padre. Fue reconocida y puesta al servicio de Dios y la edificación de la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles hay casos en donde las familias enteras aceptaban a Cristo y eran bautizadas. Lo podemos ver en Hechos 10, 24 al 28, en Hechos 16, 15 y Hechos 16, 31 al 33. El testimonio era claro de que había unidad familiar los que se convertían al Señor, pero que el padre de familia y a veces la madre, como en el caso de Lidia, era el portavoz de toda su casa delante de Dios y de la comunidad. Entonces, el Evangelio nunca arrancó a los creyentes en el primer siglo de este sistema familiar, ni los aisló de la misma sociedad en la cual vivían. Por el contrario, reconoció los valores de la familia. Una clave para el liderazgo de los padres es mirar el modelo de la paternidad del Dios de amor, entendiendo como consideración, comunicación, disciplina, respeto, conocimiento y perdón. La enseñanza que dará a los hijos es para hacerlos responsables y al mismo tiempo los capacita para la vida diaria y para que sirvan al prójimo y al mundo, para que de esa forma pueda cumplir el mandato del Señor. En el libro de Deuteronomio y dentro de la perspectiva del hagiógrafo, ve una desobediencia del pueblo al no seguir lo que Dios les decía. Desde el Decálogo se elabora este mandamiento en el contexto de la familia. Hay una enseñanza pedagógica del hogar. Lo vemos en Deuteronomio 6, 20 al 25, Deuteronomio 11, del 18 al 32. Y se les recuerda que deben ser fieles al Señor. Fidelidad al Señor y educación en el hogar van tomadas de la mano. Si el padre enseña, entonces la mamá, ¿qué hace? Dijimos en los temas anteriores que la fe de la iglesia en el nacer de esta se desarrolla en el seno familiar. En el judaísmo la posición de la mujer era mucho mejor en comparación con otras civilizaciones, por ejemplo la griega y romana. Dice el diccionario en teología que la sociedad hebrea, la mujer tenía poca posición social, pero su estatus era de dignidad, especialmente en el hogar. Era realizar los trabajos duros de la casa y en el campo. Un lugar secundario
tanto en la sociedad como en la familia. Las mujeres en la antigüedad, cuando eran madres, y si era varón su hijo, el que tenía, obtenía la dignidad dentro del hogar. En el desarrollo del culto, la mujer solamente escuchaba y le estaba prohibido enseñar. Entonces, ¿qué hacía? La mujer no podía bendecir la comida. En la cultura judía estaba segregada a un segundo plano, al igual que las mujeres de otras culturas vecinas de la época. Jesús enseñó el cuarto mandamiento: honrar al padre y a la madre, y estaba por encima cualquier ordenanza cúltica de su tiempo. Comentamos el caso de Lidia en Hechos 16:15. Los misioneros escuchan de parte de ella la profesión de fe en Cristo Jesús y los miembros de su familia, junto con ella, son bautizados. Ella es la cabeza de la familia y enseña la palabra de Dios a sus hijos y sirvientes. Entonces, por supuesto que la mamá puede hacer esa labor en la vida familiar y no solamente realizando las labores hogareñas. Mas en este tiempo donde el padre trabaja y la madre convive en su mayor parte con los hijos, pues entonces asumirá el rol de la enseñanza. Pero esto no significa que el hombre se desentienda de los hijos y le deje a ella toda la responsabilidad. Mucha de la enseñanza de la iglesia acerca de la familia se aplica a la persona, a la pareja y al hogar o casa en general. De igual forma que hoy en día las familias cristianas tienen el potencial para desarrollar relaciones cercanas, más justas y equitativas. El que los dos trabajen en la enseñanza en la familia, el sentido de identidad y apoyo para las nuevas generaciones. La Escritura deja muy claro que la función en la enseñanza desde el principio y hasta el día de hoy debe recaer en el padre, y que con esto no queremos decir que la mamá no debería hacerlo. En México, desafortunadamente, se ha dejado la enseñanza en la mamá por el hecho de saber que ella no trabaja, aunque trabaje en las labores domésticas y que son muchas y tiene más tiempo. No obstante, el padre, a pesar de hacer su trabajo para sostener a su familia, debe hacer el trabajo de enseñar en el seno familiar. No dejarlo a la esposa, sino compartir esta tarea que es imprescindible en el crecimiento y aprendizaje de la propia familia. Te alabamos con la voz.
ser a su esposa siempre fiel, por su ejemplo y dirección, por su amor y provisión. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Sabio líder familiar, digno y fuerte para guiar, gloria al Padre celestial, por el Padre terrenal. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Dos consejos para ponerlo en práctica. Y te daré una larga vida si sigues mis pasos y mis leyes, como lo hizo David tu padre. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Compartiendo el amor del Padre Celestial, haz que tu hijo o hija escoja uno de los 10 mandamientos. Hablen juntos acerca de cómo el seguir ese mandamiento puede conducir a una vida más larga. No he cesado de dar gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé suficiente sabiduría para ver claramente y entender de veras quién es Cristo y las grandes cosas que Él ha hecho por ustedes. Pido también que el corazón les rebose de luz para que puedan vislumbrar el futuro que Él nos permitirá compartir. Quiero que se den cuenta que si Dios nos ha enriquecido es porque somos de Cristo y hemos sido dados a Él. Oro para que vayan comprendiendo lo increíblemente inmenso que es el poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 16 al 19. Compartiendo el amor del Padre. Pregunta a tus hijos qué compañeros de la escuela necesitan oración y entonces oren por ellos como familia. Ora también por la relación de tu hijo con ellos.